Entonces, bienvenidos, bienvenidas. Me alegro mucho de verles hoy, jueves 17 de julio, en esta sexta sesión de Minga Coca, Palabras Hoja para Cuidar el Sur. Con esta sesión terminamos nuestra tercera semana, así que espero que haya sido buena para todos ustedes. Mi nombre es Eugenio Figueroa, soy director de Fundación Loveliana y los invito a visitar nuestra página web, fundacionloveliana.org, y a ver los distintos proyectos que estamos haciendo, algunos de los que comenté la sesión pasada, ¿no es cierto? Si les interesa colaborar, apoyar en algún proyecto o donar para la biblioteca que estamos construyendo, por favor nos escriben directamente a contacto@fundacionloveriana.org. Les recuerdo que quienes no han podido conectarse a algunas sesiones, tenemos un repositorio para que vean las sesiones grabadas. Tenemos también la carpeta de recursos y bibliografía donde pueden subir y bajar a gusto. Y también hay un grupo de WhatsApp para quienes se quieran unir y seguir conversando. Estos tres links los podemos volver a mandar quizás ahora en el chat. Según el plan inicial, presentaban cuatro personas hoy. Sin embargo, en la mañana nos avisó Oscar Machaca que está enfermo y que no va a poder presentar hoy. Así que intentaremos grabar su presentación. Como las otras que no hemos podido hacer, las vamos a tratar de grabar y compartir con ustedes. ¿Ya? Los vamos a mantener informados al respecto. Entonces, hoy día presentan tres personas en teoría. Y bueno, sin más preámbulo, voy a presentar a nuestra primera presentadora, Salima Curé, de Colombia. Ella es antropóloga, magíster en estudios amazónicos y doctora en antropología, integrante del CEPAM, Centro de Pensamiento Amazonías, del Centro Pluralizar la Paz de la Universidad Nacional de Colombia y del NEPE, Núcleo de Estudios e Investigaciones sobre Etnicidad del Programa de Posgrado de Antropología de la Universidad Federal de Pernambuco. Actualmente colabora con el Máster de Pedagogía Intercultural de Romatre en Italia. Muchas gracias por estar aquí, Salima. Bienvenida y adelante con tu presentación. Ay, pues mil gracias, Eugenio, Alejandra, Jimena. Para mí es una alegría inmensa estar aquí con ustedes, con el compañero también de FECASIL, qué bueno conocerlo, y bueno, y con los demás compañeros que, pues, con los cuales compartiremos hoy charla. No, pues estoy muy emocionada. De hecho, aquí ya les decía a Eugenio y a las compañeras antes de que entraran los demás, que aquí ya estamos con la coca en en nuestros cuerpos, aquí mambeando. Es decir, la coca ya está presente, ¿no? En lo que vamos a hablar, en lo que estamos compartiendo. Entonces, pues feliz de verdad de estar en un evento con gente que le interesa mucho este argumento. Es una de las plantas que más quiero. Tengo una relación muy especial con la coca y qué bonito que podamos seguir, que esté en estos eventos, que le dediquemos tiempo a pensar y de ser con ella, ¿no? En estas charlas y en estos pensamientos. Yo les voy a contar, voy a contarles, por favor, cuando pasen 30 minutos me avisen. Les voy a contar lo que fue en un momento el trabajo que hice para mi investigación de doctorado en antropología en la Amazonía colombiana, pero también en la ciudad de Bogotá, sobre el consumo, digamos, en las ciudades y ya no entre sujetos indígenas, sino pues entre gente que no se reconoce como indígena o en otros casos que ya les contaré, que empieza a acercarse a la coca, a conocerla, a consumirla, a hacerla parte de su vida y de sus de distintas prácticas, y de eso vamos a hablar. Pues es un trabajo que ya tiene un tiempito, o sea, yo ya casi 10 años más o menos, pero en mi seguir siendo una mambeadera de coca, mambeando coca y consiguiendo coca y comprando o truequeando coca por otras cosas con indígenas, pues sigo viendo con alegría que es un consumo que está en aumento en el país. O sea, mucha más gente se está acercando desde distintos contextos y apropiándolo, incorporándolo en distintas prácticas y con también distintos sentidos, pues esta práctica del mambeo. Entonces, lo que les voy a contar tiene ya un tiempo, pero lo que quería también enfatizar es que esta
sigue creciendo, aumentando y uno se va encontrando con más gente que empieza a mambiar. Voy a compartirles aquí entonces una pequeña presentación que tengo. Díganme por favor si ahí ya la ven. La pongo en pantalla completa. Ahí ya la ven. ¿La logran Sí, ver ya lo bien? vemos. Listo. Entonces, y qué bueno que los puedo ver, los puedo seguir viendo, eso está muy bien. Entonces, bueno, aquí rápidamente es como el MAMBE en tránsitos urbanos. Y también quiero precisar pues que mi trabajo, pues mi forma de mambear coca y de acercarme a la coca viene más desde el mundo amazónico, o sea, ya la había conocido desde el mundo andino, con indígenas del Cauca o con gente de la sierra, pero digamos mi aprendizaje y con abuelas, sobre todo con abuelos, de aprender a cosecharla, de aprender a preparar el mambe, de consumirlo, de aprender a estar también con tabaco y ambil, ¿no? Coca y ambil, porque en el mundo amazónico, entre los indígenas, pues siempre la coca va con tabaco, que es una cremita de tabaco, no sé si la conozcan, que se llama ambil, y es una experiencia que viene desde el Amazonas. Por supuesto, yo no puedo hablar, hablo desde un conocimiento más mestizo, no puedo hablar como una persona que se dice indígena y que nació de cierta tradición, ¿no? Yo lo incorporé ya cuando me fui a vivir en el Amazonas, a Leticia. Entonces esto viene desde el Amazonas, esta charla, ¿no? Esto es bueno decirlo porque también hay muchos contextos distintos de uso de la coca, ¿no? Entonces aquí un canasto un canasto donde suele cosecharse y llevar la coca recolectada al lugar donde va a ser transformada. Entonces esa era una foto como para iniciar también como ese contenedor de las hojas de coca, ¿no? Que es un canasto y que en muchos pueblos indígenas del Amazonas el canasto es metáfora también de un cuerpo. O sea, es un cuerpo que contiene, es como un cuerpo que se alimenta también de esta planta importante en sus cosmovisiones, en sus prácticas. Ay, espérate aquí, como aquí, sí. Entonces, lo que les decía, entre los pueblos amazónicos, a diferencia de los pueblos andinos, ya después tal vez don Humberto, sí, Humberto se llama, nos contará. Bueno, el próximo relator, olvidé su nombre, el compañero de Genaro sí, Caguana. Lo voy a Genaro. presentar cuando le toque, lo Discúlpame. presento Sí, sí, después. sí. Sí. Es que quería nombrarlo, ¿no? O sea, pensé Humberto, entonces cuando don Genaro nos hablará más desde el mundo andino, ¿no? Para quien no sepa, en el Amazonas, el mambi, ustedes ven esa fotico ahí con ese en polvo, ¿no? Así suele venderse además en estas bolsitas o en unos tarritos, ¿no? Pero es ya polvo, ¿no? Es la hoja seca que uno encuentra más en los mercados andinos, ¿no? En Bolivia o en Perú, o cuando ven las bolsitas también en Colombia, entre la gente de la sierra o quizá del Cauca. No, aquí el mambe es tostado, después es pulverizado, ¿no? En un pilón, en un gran pilón. Eso es un gran trabajo de la hoja seca, pues hacerlo lo más fino posible el polvo y después es mezclado con ceniza de hojas de un árbol muy bello, el árbol de yarumo, no sé si lo tengan presente, o el árbol de uva caimarona, esa uva de la selva que llaman, que es grandota y deliciosa. Estas hojas que tienen una gran forma de mano, grandota, ellas son quemadas y esa ceniza se mezcla con el polvo de la coca, ¿no? Que ha sido triturada y hecha polvito, sí, reducida a polvo. Entonces, y después se hace esta bolita, ¿no? Este polvo que uno mete en la boca y tiene ahí sí ya muy parecido como la hoja en los Andes, de tener la hojita ahí esperando, pero esta sí te la vas comiendo, ¿no? Uno se come esa bolita de polvo, se lo come, se lo come, y ahí lo tiene, y ahí tienes va todo el tiempo. Bueno, hay gente que mambea más, quien mambea menos, pero es la forma como en el Amazonas la hoja de coca en forma de polvo es consumida entre distintos pueblos, pues gente de centro, gente macuna, gente yucuna, tenimucas, y bueno, entonces esto
me pasé. No, esto para contarles que esta es la forma de cómo se vuelve, ¿no? El producto que después es vendido y comercializado entre gente no indígena, ¿no? Aquí solamente para resaltar que una categoría que también fue para mí importante, una noción, una palabra que fue importante para mi tesis, para entender, digamos, esas trayectorias de este mambe, porque como les decía, sale un poco del circuito de la tradición indígena, es decir, ya no es solamente consumido en ciertos contextos o en ciertas prácticas de noche entre los hombres, sobre todo algunos pueblos, las mujeres, pero si ya no tienen su menstruación, sino que cuando empieza a venderse a gente no indígena o a comercializarse o a trocarse, porque también la gente le puede llevar a uno mambe y después uno colabora con algunas cosas de mercados o de plata que la gente necesita. Se activan también unos trueques, ¿no? Eso depende también del nivel de confianza y de compadrazgo, de amistad que se va creando. Entonces la coca también va creando esas relaciones entre personas indígenas, no indígenas, y esto es muy interesante. Es una forma como de acercarse a través del compartir una sustancia. Entonces aquí, por eso esta categoría de rutas, de roots, ahí en inglés, porque esto viene de un teórico inglés, cuando usa roots, cuando habla de identidades, es como las múltiples identidades que se puede ser, ¿no? Y la coca también, saliendo de solo el contexto de práctica indígena, también va asumiendo otras identidades y se relaciona con nuevos significados y nuevas formas de ser consumida. Y en este caso, entonces también es interesante entender que una noción de consumo, o sea, el hecho de que comprar, adquirir, trocar, hacer prácticas como decía el compañero, de reciprocidad entre el mambe y otras cosas que tal vez la gente necesita, se contextualizan dentro de una mirada del consumo, no solo como algo que pasa por una relación económica, es decir, no solo es porque yo pago y entonces adquiero y de ahí desaparece otras esferas como la social o la simbólica, sino algunos teóricos, y ahí, bueno, ahí lo puse solamente para que lo vean, si les interesa, si después quieren profundizar. Es decir, que también el consumo y sobre todo estos relacionados como a sustancias o a plantas o a esta, aquí yo también llamo en términos de sustancia, es decir, adquiere ya una connotación, no es un preparado importante que viene de una planta y que va a nutrir cuerpos distintos, no solo cuerpos indígenas, sino que va a nutrir también relaciones, ¿no? Como les decía. Y empiezan a activarse y a agenciarse también dinámicas de unas identidades otras, es decir, yo que vengo de Bogotá, una ciudad grandísima capital de la Colombia, que puede ser en cierta medida relacionarse o no con su mundo indígena, o que hay también, se crece también en muchos contextos de clasistas o racistas y todo esto, como también, o de criminalizar la planta, como ha sucedido en Colombia por la cuestión de la transformación y el negocio de la cocaína. Entonces, digamos, es como a través del consumo y más allá, vamos, más adelante vamos a hablar de eso, es como también es ese consumo de una sustancia como el mambe o de otras formas que adquiere la coca, va creando otras experiencias diferentes de identidad, ¿no? Entonces, ¿eso qué se es? ¿Quién soy yo también ahora, después de haberme acercado al mambe y a la coca y de haber compartido con gente indígena y no indígena esta sustancia? Entonces, hay también formas de identidades, de interacciones, de identificaciones con el mundo y con los modos de vivir. Aquí hay una cosa interesante y aquí ya entramos un poco más a los contextos que yo analicé en mi tesis y, y sucedía, por ejemplo, en los contextos de la universidad, esto en la universidad en Leticia, que es una ciudad amazónica y una ciudad indígena también en gran medida, aunque también pues vive gente no indígena, pero es una ciudad mayoritariamente indígena, podemos decir, o lo era, pero bueno, una gran componente de su población es indígena.
En esta universidad, que es la sede de la Universidad Nacional, es una universidad grande, hay una sede allí donde muchos estudiantes de la región o de afuera llegan a estudiar, como fue mi caso, a hacer las maestrías en estudios amazónicos. Y hay una forma en que la gente desde la universidad empieza a acercarse a conocer esta planta, la coca, y el proceso de elaboración del mambe y de crear relaciones con gente indígena que ven del mame en la universidad, que se crean esas estrategias de trueque, de ayuda, de amistad, de compadrazgo. Y se crea también como una forma, lo valoran muchos de esta gente, estudiantes, investigadores, profesores, valoran ese nuevo conocimiento que llega empezando cuando se consume el mambi y la coca, ¿no? Por eso yo lo colocaba como una práctica que distingue. Entonces ahí ya se marca una diferencia también con lo que puede ser consumir cualquier cosa, ¿no? Puede ser, en el caso del mambe y la coca, me estoy distinguiendo porque adquiero un conocimiento, un capital cultural, como diría Bourdieu, que además favorece que muchas personas empiezan también a cuestionarse sobre sus modos de vida o cómo han vivido en, por ejemplo, ciudades más grandes, o que tanto hasta ahora sabían de plantas que algunos empiezan a llamar de poder, plantas sagradas, plantas maestras, ¿no? Digamos, empieza también una reelaboración de qué se es y qué se ha sido y qué se será por este contacto también con este tipo de sustancias como el mambe. Y bueno, y es interesante porque muchos entonces lo incorporan a su práctica académica. Por ejemplo, en esta foto yo la tomé en ese momento, era de un chico que venía de otra ciudad de Colombia, Medellín, estaba haciendo sus estudios y para él ya era indispensable, como para mí también se volvió, consumir el mambe y ambil, que es el otro tarrito, el más oscuro, para estudiar, para escribir, para concentrarse. Entonces, a la coca también, entonces en ese contexto empiezan a hacérsele como asociadas pues digamos, sus características estimulantes, que es reconocido pues en estudios también médicos, fitoquímicos, pero también es como esa capacidad de concentración y de fluidez en las ideas. O sea, en el mundo también de la investigación, de académicos, de estudiosos, el consumo del mambe empieza a asociarse como a esa capacidad de estar presente y de concentrarse, que además es una idea interesante que viene también de muchos mundos indígenas y en el del Amazonas está. O sea, digamos, cuando se mambea en la noche, por ejemplo, o a discutir o a hablar, es un momento de estar muy en la palabra, ¿no? Muy en la concentración y en la conversación y en el aprendizaje con nosotros. Entonces, ustedes ya empiezan a ver, y esto es interesante, cómo empieza a ser incorporado en escenarios de estudio académico, ¿no? Más formal, tal vez antes eso no sucedía, tal vez era, ¿no? Desde una posición más de eso no me pertenece, no era una sustancia que hacía parte, por ejemplo, consumida en medios estudiantes o académicos. Y eso está sucediendo y eso es interesante empezar a evaluar esos nuevos significados, incorporación de la sustancia en otros contextos. También, y esto tal vez tiene que ver también en ciudades que empiezan a ser tal vez más grandes, donde tal vez el contacto con ese mundo indígena es un poco menos constante y frecuente, ¿no? En Leticia vas al mercado, vas por la calle y pues se relaciona uno constantemente con mundos indígenas, realidades indígenas, lenguas indígenas, comida indígena, bailes, ¿no? En ciudades ya más grandes como Bogotá también o Medellín, em, digamos, estos encuentros en torno al mambe empiezan a darse es más con gente que quizás se conoce menos, ¿no? O tiene experiencias de vida no solamente vinculadas, por ejemplo, como el anterior, vinculadas solo con la investigación o la universidad o de investigadores y de académicos y estudiosos, estudiantes, sino gente que por distintas razones se ha acercado digamos, a otros modos de sentir lo que llamamos naturaleza, ¿no? O sea, incluso que esta distinción entre naturaleza y cultura ni existe para muchas cosmologías, ¿no? Pero, digamos, mucha gente que empieza a acercarse
a tener charlas más desde comer de otras cosas, hablar de otras cosas, sentir de otras cosas, ¿no? Y hay unos compartires y aquí es es una categoría que yo creo es como en mi trabajo de como de comunidades de sustancias, es decir, gente que se acerca y se vincula y empieza a tener relaciones si bien antes podían ni conocerse a través de que comparte y mambea junto, ¿no? Puede ser que a veces están en estas reuniones que se llaman círculos de palabra o encuentros de la palabra. Y hay momentos, y sobre todo que suceden en ciudades grandes, pues en parques, ¿no? En lugares donde la gente siente que hay un contacto más cercano con la tierra, con el agua, lejos de ruidos más urbanos y compartiendo experiencias, sobre todo de transformación, muchas veces de estilos de vida, digamos. Se vuelve como una forma de me reconozco en ti porque estamos en un momento de compartir una vivencia común, ¿no? De llegar a un mismo punto donde el mambe nos une y nos permite esta conversación. Entonces son también una ciudad, como podríamos ser nosotros ahorita, digamos, lo que nos tiene ahorita aquí en esta tarde o noche o no sé, pero en tantos horarios hablando alrededor de la coca, de alguna manera nos volvemos una comunidad que está interactuando para hablar, reflexionar, pensar, mambeando juntos, ¿no? Digamos, ese también es un poder que empieza a agenciarse cuando se comparten sustancias como estas y que además detrás de estas hay una gran cantidad de conocimiento indígena, de saberes indígenas que nos enseñaron a apreciar la coca y a mambiarla o a chacharla desde, desde sus conocimientos y aprendizajes, ¿no? Entonces, esto también se vuelven unas interacciones incluso interesantes entre gente que ya tiene sus vendedores preferidos y ya conoce incluso el sabor del mambe, de la coca que esa persona le vende. Incluso hay mambes y cocas que vienen con un rezo especial para una persona, ¿no? Como esta está dedicada especialmente a usted para que saque adelante sus estudios o para que esté bien, para que mejore su salud. Se vuelve una relación ya bastante íntima, o sea, no es un producto que solamente va uno a una tienda y ya no tiene nada que ver más con las otras personas. Eso también pasa, pero también muchos de los circuitos del Mambe en ciudad pasan por gente que se conoce de dónde viene y cómo hizo el Mambe que vende y consume. Mm, También, por supuesto, opera en ciudades ya más grandes de nuevo, como en Bogotá, que la cuestión de la identidad indígena se vuelve como una cuestión también como de querer ser o de volverse, ¿no? Hay una cuestión ahí también de, en esas identidades que se híbridas, ¿no? Que de todas esas múltiples identidades que el individuo, que cada uno de nosotros es decir, también cómo el mundo indígena empieza a volverse muy, muy importante y, por ejemplo, y tal vez Fabiola Piñacuesi cuando se unirá nos contará pues de la experiencia de Nazacoca, pero ya también esa posibilidad, si bien no en mercados grandes, tipo centros comerciales o grandes supermercados, pero sí en ferias pequeñitas o en eventos de parque o de comida orgánica o de ferias de regionales de comidas, de saberes, pues se consiguen muchos productos que vienen hechos de la coca. Y ahí sí ya hay también a veces en estos mercados una mixtura de todo lo que se puede encontrar, desde el mambe que les estoy hablando, de hecho en esa foto se ve que es este polvo, pero también cremas, pero también galletas, pero el té, pero el ron, la gaseosa, ¿qué otras cosas? Bueno, sí, sobre todo está la hoja seca, por supuesto, ungüentos, aceites, bueno, digamos una cantidad de productos que empiezan también a develar esa gran potencia también de un comercio alternativo de la coca que en países tal vez como Bolivia y Perú hay mayor experiencia y mayor variedad que en Colombia. Nosotros hemos tenido mucha dificultad a poderlo hacer. Tal vez Fabiola nos contará mejor sobre eso no es que haya indagado mucho, creo que hay un peso también muy fuerte por la cuestión de la guerra contra las drogas y toda la cuestión del llamado tráfico de la cocaína,
toda la violencia que eso involucra. Mm, y nos ha faltado mucho en Colombia esa capacidad todavía de poder potencializar y dinamizar más el mercado alternativo de la coca, pero existe, funciona, y ahí entonces también existen estas cuestiones de pensar un indígena en una cierta forma, ¿no? Es decir, como si el indígena, el mundo indígena que viene de la sierra, del Cauca, o el boliviano, el peruano, como si fueran la misma cosa también, se vuelve también una unicidad, ¿no? Que a veces eso también es un riesgo porque no permite conocer realmente los distintos mundos indígenas, pareciera como si todos son lo mismo, si bien hay unos puntos en común importantes en esa relación seguro con la Pachamama, la Madre Tierra, una relación distinta también con la naturaleza, otras cosmologías, pero también es muy relacionado con esa ancestralidad. Lo ancestral se traduce también como en lo saludable, es decir, ahí también hay procesos de estetización de la coca, de colocarlos en otros lugares que se pueden también, se distancian seguramente, y pues eso hace parte también de esas trayectorias de la coca, se distanciarán también muchas veces de lo que es la estética y las formas de consumo en mundos indígenas, ¿no? No es lo mismo el mambear coca y a veces uno llenarse de verde, que para muchos puede ser feo, ¿no? Volverse feo o tener esa boca llena de coca, no puede gustar a muchos desde un punto de vista estético, pero un bizcocho, unas galletitas de coca o un tecito de coca puede ser más cercana a una estética más urbana, por decirlo, ¿no? Estoy pensando también desde el punto de vista de cómo se llega y cómo se acerca uno, incorpora distintos productos también, de esas valoraciones, desde esas valoraciones de lo bonito, lo feo, lo que te hace, ¿no? Lo disgustoso, lo que podría parecer feo. Mucha gente, ¿verdad? Le disgusta ver la boca verde, por ejemplo, ¿no? Que se acerca también a lo que uno podía leer en algunos cronistas, ¿no? Que parecen rumiando hierba como vacas, las descripciones que hacían también cuando veían a los indígenas chachando coca, bueno. Entonces, y en procesos también de reetnización, es decir, de muchos grupos indígenas que tal vez por el proceso de conquista y colonización también, pues sus identidades étnicas fueron también, muchos grupos fueron muertos, ¿no? Asesinados, un grande genocidio físico y cultural que sabemos bien que se dio con el proceso de conquista y colonia, pues también en la emergencia de nuevas formas de ser indígena, de reetnización, el volver a consumir coca y en forma de mambe. Hay relaciones interesantes entre pueblos amazónicos y pueblos, por ejemplo, muiscas, de esta parte como central de Colombia, o de pueblos carare, que esa es otra zona de Colombia. El hecho de incorporar el mambe de los indígenas amazónicos ha sido una forma también como de afirmación de una identidad étnica. Entonces, para que ustedes vean todo ese panorama que activa un consumo que sale de solamente en prácticas más indígenas, o a veces se piensan más rurales, y la verdad es que está transitando por nuestras ciudades, está transitando distintos contextos universitarios, en encuentros, por ejemplo, acá, aquí en esta diapositiva, en terapias alternativas. Yo estuve cuando estaba haciendo mi tesis de doctorado, estoy hablando con un médico que vivió también muchos años en el Amazonas, pero no solo, también ha viajado por distintas partes del continente americano y en otros lugares del mundo, y también trabaja a partir de lo que el mambe o sustancias como, sí, como el mambe, pero también el yagé, por ejemplo, o el ambil, pueden hacer para ayudar a las personas en distintas terapias como de equilibrio físico, emocional, ¿no? Digamos, que se conecta también después, digamos, con otros circuitos, con prácticas de yoga, cristales, meditación, bueno, digamos, todo lo que uno a veces define como un New Age, ¿no? Distintas formas de asumir prácticas más antiguas, ¿no? De otros pueblos, pero que se mezclan en todo esto. Entonces es muy común ver gente que hace terapias alternativas, médicos que practican terapias de este tipo, bioenergéticas, chamánicas, ¿no? Hay un proceso también como de, si en el anterior hay un proceso como de estetización, ¿no? Más urbana, acá también hay procesos de intelectualizar, ¿no?
o de mezclar, digamos, filosofías orientales, budistas, hindú con las cuestiones indígenas, bueno, entonces filosofía griega y como allí lo ancestral más que saludable se vuelve como una experiencia, como si fuera universal del autocuidado, ¿no? Como digamos que tiene que ver también con el mundo espiritual, que obviamente puede ser un entender lo espiritual distinto a como lo entenderían las comunidades, pero que hace parte también de esa forma de conocerse mejor, de cuidarse, de sanarse, de experimentar a través. Y el circuito del MAMBE en ámbito urbano transita también por este mundo de terapias alternativas. Y aquí ya para cerrar, también lo definía como una forma de acto político y esto muy, muy fuerte en el contexto colombiano, pero no creo que sea muy diferente en otros lugares. De hecho, pues el mismo presidente Evo Morales masticó hoja de coca en la ONU, ¿no? Como un modo de decir, la hoja de coca también tiene que salir de la Convención del 61, ¿no? Afirmando también pues todo el valor que tiene para muchos pueblos, pero también miremos para todo lo que se está creando en circuitos más urbanos y entre gente no indígena, que un poco rápidamente les he contado. Y entonces, pero en el contexto colombiano, que es el que más conozco, pues también es una forma de esos acercarse, esas formas de consumir, de crear identidades, de al menos preguntarse y cuestionarse sobre lo que ha sido, ¿no? Ese peso fuertísimo de la coca en Colombia, muy criminalizada. Hasta hace unos años, bueno, ya hace muchos años, pero alcanzó a salir una publicidad donde se hablaba de la mata que mata para referirse a la coca, una publicidad de la Dirección de Estupefacientes pues del gobierno de ese momento, que una publicidad con una voz de una niña que decía, no plantes la mata que mata. Entonces imagínense lo que significa en términos también simbólicos y de pensar que la coca es una mata que mata. Es muy terrible, o sea, es de una violencia contra gente que para muchos no es una mata que mata, sino es una planta de vida, ¿no? Entonces también yo creo que este comercio alternativo, estos consumos distintos, estas formas de acercarse, de crear estas comunidades de sustancia, son también unas formas políticas formas de hacer política y de subvertir esa carga criminal que ha pesado sobre la planta. Y aquí ya cierro con pues, Silvia Rivera, pues es socióloga boliviana, a mí me gusta mucho leerla, sus trabajos también sobre el consumo urbano de coca en el norte de la Argentina, en Jujuy y Salta. Y ella dice eso, pues si vamos a seguir promoviendo esta idea de la guerra contra las drogas, es seguir perdiendo también una maravillosa oportunidad de exportar hojas de coca para el mercado mundial de infusiones y remedios naturales, es decir, ¿por qué seguir perdiendo esa oportunidad, ¿no? Y bueno, y hay la foto como de, pues, de uno en un graffiti en el centro de Bogotá que reafirma también que, pues, que la hoja de coca es cultura, ¿no? Que es fuente de vida, de aroma, sabor, y es sagrada. Y bueno, esto. Disculpen si hablé mucho, espero haber sido clara. Y bueno, cualquier cosa después conversamos. Gracias. Estuvo perfecto, Salima. Muchísimas gracias. Genial. Te invito entonces a que te quedes hasta después de las presentaciones para que conversemos y seguro alguien te hará alguna preguntilla. Pasamos entonces con don Genaro Caguana, de Perú. Genaro Caguana Serna nació el 19 de septiembre de 1955 en el sector de Mazapata, distrito de Santa Ana, provincia de la Convención, Cusco. Estudió en la ciudad de Quillabamba. Actualmente es agricultor y siempre se ha dedicado a la agricultura desde hace más de 50 años, y en especial al cultivo de la hoja de coca. También ocupó el cargo de secretario general de la FEPCASIL en los años 1984, 1965 y 2000. En 1991 fue elegido presidente del Consejo Andino de Productores de Coca en La Paz, Bolivia, como también participó en las diferentes medidas de lucha en defensa de la coca. Le doy la bienvenida, amigo Genaro, el micrófono es suyo. Mis cordiales saludos por este evento interesante que se está desarrollando. Soy campesino quechua
reciban ese saludo cordial en primer lugar. En segundo lugar, describiré el territorio donde yo estoy ubicado, queda en el suroriente peruano, en la región del Cusco. Antiguamente es pues zona de domesticación de nuestra sagrada coca. También es un valle amplio que comprende selva baja, Amazonía, ceja de selva y la parte de la sierra, en cuyo zona se ha desarrollado y también comprende el cultivo de coca en el Cusco, el distrito de Yanatile y el distrito de Cosnipana en Paucartambo. O sea, son tres sitios donde están empadronados inicialmente en los años 50 en el estanco de coca y actualmente en la Empresa Nacional de la Coca que acopia y comercializa el Estado. En ese sentido, pues el antisuyo de aquel tiempo de los incas es un legado que nos han dejado el uso de la coca. Y en este momento es pues para nosotros, comprendiendo nosotros por qué existió esa enemistad desde la invasión española a nuestro territorio, es lo siguiente, que nosotros analizamos en el sentido de que hay dos confrontaciones, lo occidental y lo andino-amazónico. Y nosotros hemos pretendido defender desde el enfoque de una cultura que debe persistir, que debe existir y tiene que mantenerse. Y esa defensa se ha hecho asumiendo de forma organizada en sindicatos campesinos. En ese sentido, pues, esta provincia de la Convención ha sido el sostén de traslado de hoja de coca a las minerías de Castro Virreina, en Huancavelica, en Arequipa y Potosí, en Bolivia, actual Bolivia. En ese sentido, pues el tema de coca ha asumido una identidad y los masticadores como los productores de coca, pues en esta parte del Cusco, de mi país, hemos tenido esa defensa. Desde aquellos tiempos también se creó una satanización en contra del uso de este recurso natural que es propio de los andino-amazónicos, del Tahuantinsuyo. En ese sentido, nosotros aquí en la provincia de la Convención somos pequeños productores de hoja de coca. Entonces, continuando las normas internacionales de represión, de penalización, de criminalización, nosotros organizadamente a través de los sindicatos campesinos ya en la etapa del 50, el 51 ya organizamos el primer meeting campesino en la ciudad de Quillabamba, en la Plaza de Armas, donde ya era un inicio. Y ahí llegamos a la lucha. El campesino no tenía tierra, eran las haciendas que tenían las tierras, entonces se lucha para conquistar la tierra mediante la reforma agraria. Entonces, conquistado la reforma agraria con muchos sacrificios, con años de lucha, arrancamos la tierra, entonces nos posesionamos y garantizamos nuestra coca en el territorio donde estábamos trabajando este cultivo y con el apoyo de nuestros consumidores de provincias altas. En ese sentido, pues es bastante amplio describir esta lucha que se ha hecho en defensa de la coca y, por lo tanto, nosotros continuamos masticando, cultivando y acogiendo las técnicas. Entonces, lo importante que aquí es que estamos manteniendo esa tradición, ese legado es de religioso, de espiritualidad. O sea, ¿en qué consiste? La relación de hacer ofrendas a la tierra, al río, a los caminos y a nuestros apus, que son los guardianes que son en los cerros, las cordilleras, los nevados. Nosotros respetamos y hacemos ofrendas mediante la coca que nos comunica.
Entonces, no solamente sirve para eso la coca, también sirve para lo que es lo cósmico. El Hanaj-Pacha, el espacio cósmico, Caipacha, lo que estamos viviendo ahorita en la Tierra, y el Ucupacha, lo que ya nos han dejado nuestros antepasados, que ya están descansando y todo lo que está guardado. Eso es el que nosotros tenemos. Entonces, ¿por qué tenemos ese eslogan de Causachun Coca, que viva la coca, o Jalaya Coca en Bolivia? Entonces, y más que todo nuestras protestas frente a las normas internacionales de erradicación, de fumigación, de sustitución con otras plantas, nosotros estamos, que hay millones de dólares para ello, nosotros que somos campesinos pequeños, medianos, que tenemos que asumir la defensa con nuestros centavos, con los pequeños fondos que tenemos, entonces a una comunidad que en Naciones Unidas el 61 y el 88 y nuestros gobiernos ratificaron esas convenciones, nosotros de forma organizada hemos logrado algunos pasos, el de evitar la erradicación militar forzosa. Después hemos denunciado los fracasos del desarrollo alternativo y al mismo tiempo también nos han introducido productos biológicos como son el fusarium, que aquí conocemos como el ayahuasca en quechua, y también otros productos. Entonces, todo eso ha sido una lucha, pues, no fácil, ha sido dificultoso, pero sí de forma muy firme, de valientes, de decididos para mantener y sostener y prolongar la vida de esta gran cultura andino-amazónica, los que hemos quedado, los descendientes del gran Tahuantinsuyo de nuestros incas, y lo vamos a seguir y hemos prometido al pueblo de que vamos a mantener, por eso nuestro lema aquí en la provincia, la convención de todos los campesinos y el pueblo, acompañado también del pueblo consciente, es lo siguiente, que pase lo que pase, nosotros vamos a mantener y nuestro lema es coca o muerte, venceremos. Eso es de forma organizada y ya estamos paso a paso consiguiendo algunos trabajos, por ejemplo, en este valle, prohibir la erradicación forzosa militarizada de la hoja de coca. Por otra parte, también nosotros a nivel organizado estamos elaborando productos derivados como es la harina de coca y se puede obtener galletas, dulces y variedad de productos alimenticios medicinales. Entonces, en ese sentido, nosotros somos ya definidos de que nuestra cultura no debe ser avasallada. Entonces estamos llamando a la comunidad mundial, a la comunidad internacional, vía Naciones Unidas y otros organismos que hemos estado en Parlamento Europeo, todo haciendo esta lucha de defensa. Hemos formado campañas nacional e internacional de difusión de las bondades de este recurso natural que es propio de la humanidad. En ese sentido, estamos aportando a la comunidad mundial que la hoja de coca no es cocaína, que es planta medicinal, planta sagrada de nuestros antepasados y que tiene bondades beneficiosas para la humanidad. Entonces voy a permitirme mencionar a todos nuestros que están atentos que aquí los consumidores de hoja de coca no nos ha afectado el COVID-19. Esa es una gran enseñanza que somos nosotros y garantizamos eso los masticadores de hoja de coca. También nosotros, nuestro lema es no a la drogadicción ni al narcotráfico. Por eso nosotros proveemos hoja de coca a la empresa nacional de la coca, que copia y comercializa, aunque nos maltrata muchas veces, pero sin embargo estamos en negociaciones, en diálogo con el gobierno y al mismo tiempo la coca, los beneficios de la coca, no defendemos porque nos sirve la parte económica de subsistencia, sino también
desde la colonia nos han implantado los invasores españoles el pago de los diezmos. O sea, condenaban la coca, por otra parte, la parte se beneficiaban con el pago de los diezmos para mantener más que toda la religión católica de ese entonces. Por otra parte, hay unas normas que han impuesto de pago de alcabala para construcción de cuarteles, para construcción de caminos, todo ello. Entonces, y hoy día, mediante la Empresa Nacional de la Coca, estamos aportando con el 18, el impuesto más elevado de América Latina, el 18% de IGB por arroba de coca. Aquí se acostumbra, la medida es la arroba de coca, el quintal, ¿no? O sea, 4 arrobas contiene el quintal. Antes eran los cestos, ¿no? Entonces, eso es la defensa que aquí, en forma organizada y con el apoyo de la población, de los estudiosos de trabajo de algunas universidades, venimos desarrollando y al mismo tiempo ya, inclusive estamos recomendando ya a las personas que están con el vicio del alcoholismo y otras drogas ilegales, en sentido de que está sanando el mate de coca que están administrando ya varios médicos en sus clínicas y les está yendo bien. Entonces la coca es bastante beneficioso, curativo y tiene futuro y es un cultivo del contemporáneo al mismo tiempo, no solamente de tradición antigua, sino también de actualidad. En ese sentido, nosotros nos hemos propuesto, como vuelvo a decir, a sostener, a replantar y al mismo tiempo llegar a todo el pueblo, porque aquí acostumbramos en todas las parcelas, las chacras, en las fincas, masticar nuestra coca desde que vamos a empezar a trabajar. Los transportistas utilizan la hoja de coca, en la ciudad se utiliza también el mate de coca, al mismo tiempo también en los trabajadores en la parte laboral, como son de construcciones, más que todo acá se denomina construcción civil, diariamente se utiliza el masticado de coca, o sea, somos de autoconsumo y también se destina a provincias altas donde también consumen. El propio Estado ha hecho una encuesta 2 veces donde se ha demostrado que el consumo de coca pasa los 4 millones y en la segunda encuesta pasan los 6 millones. Entonces, eso nos garantiza que también estamos trabajando a nivel del consumidor como también a nivel de los productores. Y la coca ya viene ya venciendo muchos obstáculos frente a medidas inclusive contrarios al campesinado, anticampesinos, pero sin embargo, en forma orgánica, el apoyo de las poblaciones, nosotros seguimos gestando, pues. Y también debo decir que aquí hay 2 conocimientos muy interesantes de la toca, la lipta, que ustedes también utilizan en Bolivia, en Colombia y en mi país también. La parte andina tiene una técnica muy importante de usar rastrojos de la quinoa para la lipta, ¿no? Y aquí en la selva, la parte amazónica, tenemos otra forma de elaborar la lipta. Eso se llama, estamos recogiendo a nuestros antepasados, los especialistas que tienen dones capacitados o doctorados en este momento, que se llaman los camayo, o sea, quinto camayo, coca camayo, como eran los chipucamayos, muy difundidos, ¿no es cierto? Pero acá tenemos esa especialidad de elaborar, aparte masticado. Entonces, el aporte de la parte amazónica de los machigangas y ashaninkas que tenemos aquí, y más de 30 comunidades nativas amazónicos, hay un bejuco que se llama una corteza, que se llama chamiri, la yipta, más la hoja de coca, qué dulzura, qué maravilla, qué energizante para el hombre. Entonces, para los estudiantes principalmente, les da muy benéficamente. Entonces, en mi zona ya también utilizamos personas que tienen dones capacitados en ese momento, los llamados escogidos en nuestra cultura andina, cualquiera no es
pues conocedor también de esos conocimientos. Entonces, por ejemplo, aquí hacemos un árbol que se llama blanquillo, o bien utilizamos la cáscara de cacao seco mezclado con una planta que es sus tallos, que se le llama la gata gata. Entonces, nuestra lipta sale como una mantequilla. Entonces, muy agradable con la hoja de coca, qué agradable. Entonces, cuántas veces uno puede estar masticando, mantener sano, mantenerse ecuánime y más que todo para los estudiantes, que es muy beneficioso para esos profesionales que tienen mucha labor. Entonces, es pues un producto totalmente comprobado antiestrés. Entonces, esas son las bondades que nos han dejado nuestros antepasados y que debemos seguir manteniendo. Entonces, eso es nuestra propuesta de forma organizada y la gloriosa Federación de Campesinos de la Convención Lares y Anatile está justamente en este momento negociando con la presidencia del Consejo de Ministros, exigiendo una ley al Parlamento Nacional, la dación de una ley de coca muy especial para toda persona que está utilizando y otra ley distinto para la parte ilícita, porque en ese nosotros hemos determinado la hoja de coca nunca va a ser pasta, mientras que de las ciudades no sé por dónde ingresa los insumos químicos. De eso también nosotros somos bien definidos, no estamos con la drogadicción ni tampoco con el narcotráfico, que lo llaman malamente y lo persiguen, y en ese sentido nosotros hemos determinado, no repetimos eso, sino son campesinos informales, porque el Estado les ha negado, les ha cerrado las puertas y por lo tanto no podemos, porque la coca es una sola. En ese sentido es nuestra propuesta, nuestro planteamiento frente a organismos internacionales como también y el Instituto Nacional de Cultura de mi país ya autoriza ya el consumo de la hoja de coca, o sea, el masticado. Entonces lo que nos falta es concluir con una ley que favorezca y que garantice acorde a la Convención del 88 en Naciones Unidas, el artículo 14, ¿no? Entonces, donde así, como en Colombia, como en Bolivia, la evidencia histórica está demostrada. Entonces, lo que nos queda es unirnos y seguir difundiendo, hacer seguir la campaña internacional, llegar a las ciudades, inclusive invitar a los enemigos de la coca que existen todavía. Es una clase que se cree muy oligarca, todo eso podemos llamar, pero sin embargo, creo que el futuro de la coca depende de nosotros y la mamá coca no nos va a abandonar. Entonces, mis reconocimientos a ustedes, llamo a la unidad, a la comprensión también, para que sigamos difundiendo las bondades, su valor y el legado que nos han dejado nuestros antepasados. La coca es benéfica, es saludable, es alimento, es medicina y al mismo tiempo representa nuestra identidad cultural andino-amazónico del Tahuantinsuyo y de Sudamérica. Eso es el mensaje que debo decir de acá, desde este gran valle, cuna de la resistencia inca, encabezado por gran manco inca, que ha luchado un hombre con su ejército inca. 1537 se estableció aquí en esta provincia y desde ahí ha resistido más de 40 años. Entonces, eso sería mi participación y dejo si hubiera preguntas. Y muchas gracias. Muchas gracias a usted, don Genaro. Muchísimas gracias por su presentación. Una joya tenerlo acá.